Número 5. La Revolución Liberal de mediados del siglo XIX, 1850 a 1880. A mediados del siglo XIX, uno de los principales sinsabores de la sociedad colombiana, especialmente en las juventudes, era que las promesas de la independencia aún no se cristalizaran y, por el contrario, el país siguiera inmerso en una suerte de guerras intestinas y discusiones poco prácticas si se trataba de generar progreso, desarrollo, libertad y porvenir. Ahora bien, aunque los partidos políticos no se habían logrado consolidar, no quiere decir que no hubiese ideas sobre que debía defenderse y que definitivamente seguía siendo traba para la implementación de las ideas liberales. En vista de esto, varios líderes jóvenes de las élites nacionales comenzaron a establecer programas para definir el camino a seguir. De la mano de ellos nació el Partido Conservador, que no necesariamente tiene que ver con Simón Bolívar y sus seguidores, y el Partido Liberal, que tampoco tiene que ver con Santander. En términos generales, ambos sectores coincidían en la importancia del orden y el progreso, sin embargo, la forma como se llegaba a este no era la misma. Un sector importante de los conservadores creía en que la Iglesia debía permanecer orientando la educación y las buenas costumbres, por el contrario, los liberales eran partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado. Igualmente, cuando se trataba de discutir asuntos como la abolición de la esclavitud, los primeros priorizaban los discursos moralistas y patrimonialistas poniéndose en el ala opositora, y los segundos hablaban de la capacidad humana para reflexionar y cambiar sus prácticas, como también la superioridad del derecho natural sobre el positivo. Otras discusiones, como si debía mantenerse el centralismo o federalismo, los límites del poder ejecutivo, la reducción o ampliación del ejército, la enseñanza en las clases populares, etc., fueron motivos para que la arena política siempre estuviera ardiendo. Como resultado de esta transición, los liberales lograron retomar el poder a partir de 1849 liderados por José Hilario López, quien impulsó uno de los principales cambios en la historia nacional, la abolición de la esclavitud en 1851. De todas maneras, dada la dificultad para consolidar este tipo de transformaciones estructurales, el país nuevamente entró en un continuo de guerras que dieron como resultado el cambio constitucional de 1853 y posteriormente, en 1863, la fundación de los Estados Unidos de Colombia, una república conformada por 9 estados independientes que pretendieron consolidar una sociedad acorde con las promesas de la independencia. Si bien, en la teoría el modelo podía ser exitoso al permitir las autonomías territoriales, hacer coincidir 9 proyectos constitucionales en un programa nacional, prohibir la pena de muerte, estimular la libertad de prensa y educación, entre otras tantas buenas intenciones que fueron llamadas por Víctor Hugo, el escritor francés, como una constitución para ángeles, en la práctica no garantizó la estabilidad soñada y, por el contrario, trajo nuevamente una suerte de guerras internas que cerraron el siglo XIX con un panorama dramático, no solo por el número de personas que murieron en los combates, sino también por los costos políticos, económicos y administrativos que esto suscitó. No se puede olvidar que fue, después de la Guerra de los 1000 días, que Panamá se independizó de Colombia, y asimismo, se esfumaron los sueños de tener un canal interoceánico. De todas maneras, el liberalismo de 1863 trajo importantes logros. Se puede destacar el avance en materia educativa y el éxito inicial del libre comercio que permitió crear pequeñas riquezas, principalmente asociadas a la explotación del tabaco, la exploración de nuevas regiones nacionales con el fin de hallar árboles de quina, la explotación del café, etc. Igualmente fue el periodo en el que los gobiernos, nacionales y regionales, impulsaron los procesos de colonización que en el siglo XX serían claves en la creación de nuevas riquezas, comercio y modernización vial. También se destaca que hubiese sido una transición que impulsó derechos liberales como la libertad de cátedra, la separación Iglesia-Estado, el respeto por la vida, y otras tantas más que dominaron el discurso moderno.